Que terminando la primera semana de marzo, a más tardar, debe estar instalado este nuevo Parlamento que cumplirá funciones legislativas de aquí hasta el 28 de julio del año 2021. Así que estaremos atentos. Como ha sido una elección subiendo y fuera de todo cronograma, no hay pues fechas exactas, pero se supone que las coordinaciones con la mesa directiva de la Comisión Permanente se deben entablar ya para que en los próximos días puedan estar juramentando los 130 nuevos legisladores. 2 de la tarde con 35 minutos. Ahora vamos a tratar un tema que es sumamente importante y tiene que ver con un último resultado que ha hecho público el Instituto Nacional de Estadística e Informática respecto a la pobreza en nuestro país. Para hablar de este tema estamos con Federico Arnillas, que es miembro de la Comisión Consultiva de Pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática, porque hay casos, por ejemplo, en esta radiografía que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el de Cajamarca, ¿no? Siendo una región donde hay oro y se extraen muchas riquezas mineras. 16 de los 20 distritos de mayor pobreza monetaria están en la región Cajamarca. Y entre ellos, obviamente, 2 distritos donde se supone iba a estar el proyecto Conga, que finalmente ha sido paralizado, que es Huasmín y La Encañada. ¿Cómo está, señor Federico Arnillas? Bienvenido. Más bien, muchas gracias. Acongojado por las noticias previas, pero... Estas espero no nos dejen tan acongojados también, ¿no? Aunque hay cosas paradójicas, ¿no? Una región tan rica como Cajamarca se supone que a través del canon debería haber podido solucionar la mayor parte de sus problemas, educación, salud, y sacar a gente de la pobreza. Esto no ha ocurrido así y más bien es uno de las regiones más pobres del país, con tanto oro bajo su suelo. Quizás eso es lo que nos está planteando, es una discusión sobre cómo se asignan y se distribuyen los recursos. Pero el otro lado es que Cajamarca es una de las regiones que ha reducido la mayor cantidad de puntos porcentuales en la situación de anemia. Y entonces ese doble lado, ¿no es cierto?, es el que motiva efectivamente una reflexión. Además está entre los 3 primeros puestos en regiones con más distritos que redujeron pobreza. Parece que sus distritos todavía están en pobreza. ¿Cómo explicar esas cifras? Porque la reducción de pobreza es un proceso. Hay que verlo en función de los 2 tipos de pobreza que sufre la región, ¿no? El tema de pobreza monetaria y el tema de necesidades básicas insatisfechas. Cajamarca es una zona rural de pequeña agricultura, eso es lo dominante en la región, y esta actividad de pequeña agricultura permite a las familias cosas como reducir la anemia, pero efectivamente no hay una asignación de recursos para el desarrollo regional que haga que otras necesidades puedan ser resueltas adecuadamente. ¿Como cuáles? ¿Qué es lo que se mide? Si hablamos de necesidades básicas, lo que estamos midiendo son básicamente lo siguiente. Uno, primero, el acceso a agua y disposición segura. Agua potable. Agua potable. Claro, agua tratada. Además, dicho sea de paso, permítame una nota, uno de los problemas que tenemos en el país es que tenemos agua que viene por sistemas de entubado, de distribución, pero que está contaminada por metales pesados. Ese es un problema que hemos visto en varias zonas del país y que es un tema de preocupación de la mesa de concertación, ¿no? Y también en la región norte eso ocurre con frecuencia, y no digo solo en zonas mineras. En el caso de Lambayeque, por ejemplo, en la zona rural, los pozos de los que se extrae el agua para la población están contaminados con arsénico, ¿no? Entonces, son situaciones complicadas en el país. Eso es veneno puro. Sí. O sea, condena a esa población que la consume a tener problemas médicos en corto plazo. Mediano plazo en este caso, pero el problema está, y en el caso de las niñas y niños, esa concentración, como empieza muy temprano, ¿no es cierto?, los efectos pueden presentarse antes, ¿no? En otros casos la situación tiene que ver con el tema minero. Tenemos un grupo de familiares de Cerro Pasco que están con este problema. Menciono el punto porque sí hay un tema de estrategia
de desarrollo que tiene que caminar por varias vías, ¿no? Entonces, en el caso de Cajamarca, la capitalización de los pequeños productores, el promover asociatividad, el brindar asistencia técnica sería una buena estrategia y está empezando a ser una buena estrategia justamente para reducir los problemas de pobreza monetaria, ¿no? Para eso se requieren recursos, por supuesto, ¿no? Pero y presencia del Estado, ¿no? El Estado está teniendo un tipo de presencia que hay que valorar, ¿no? Hay una oferta de servicios que ha ido creciendo en la región y como usted mismo ha señalado, a la vez que hay distritos donde la pobreza ha crecido, tenemos otros en que no. Y hay experiencias locales muy interesantes como la de Porcoy, en el caso de Cajamarca, ¿no? Hay otros distritos en otras regiones del país que también nos preocupan, ¿no? Por ejemplo, el caso de Uchurajay. Es un nombre que hemos escuchado. Claro, es un distrito emblemático de Ayacucho, ¿no? Exactamente. Donde se inició el accionar senderista en el año 80. Con la muerte de un grupo importante de periodistas en la zona, ¿no es cierto? Fíjese, Uchurajay es el distrito que en el mapa de pobreza que se ha presentado en estos días ocupa el primer lugar. Y ahí hay como una deuda con el país, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese es un llamado a volver a poner en el centro de las preocupaciones del país una estrategia finalmente de reconciliación con nosotros mismos, ¿no? Sí, sin embargo, veo aquí en el listado que Ayacucho es el número 1 en las regiones que tiene más distritos que redujeron pobreza. Ahí también otra vez vemos la misma paradoja. Y eso en el fondo nos está llamando la atención a un problema que no es exactamente igual que el de pobreza, que es el de la desigualdad. O sea, la desigualdad tiene que se expresa en eso, ¿no es cierto? Que un distrito como Uchurajay se queda estancado, ¿no? Mientras que otros distritos pueden lograr niveles de desarrollo y entonces empiezan y ahí habría que analizar el tema con una pregunta básica, que es ¿por qué? ¿Por qué algunos logran surgir y otros se quedan estancados? Y también, de la mano con esa pregunta que no pretendo responder ahora, es cómo el Estado opera justamente para corregir desigualdades. Yo diría que el Estado tiene dos responsabilidades claves. Cuando digo Estado, incluye las responsabilidades de todos los actores, pero es el sector público a través del cual se resuelve, ¿no? Una es justamente lo que podríamos llamar un piso de protección social. O sea, cómo se logra que cualquier peruano o cualquier peruana en cualquier parte del territorio nacional tenga ese paquete de necesidades básicas efectivamente satisfechas. Y el segundo elemento es cómo el gasto público, en este caso, ayuda a generar igualdad de oportunidades entre todas las personas en todas las regiones, sabiendo que es un país heterogéneo. Fíjese, nosotros decimos, todas las personas somos iguales en dignidad y por tanto iguales en derecho, pero proteger el derecho de cada persona varía según su edad, sus condiciones. Y un ejemplo simple ahora con las lluvias, ¿no es cierto? Su ubicación geográfica también. Exactamente, a eso voy. En el caso de Puno, ¿no? Pensar un problema de vivienda en Puno, uno tiene que calcular que tienen las lluvias que están teniendo, ¿no es cierto? En Lima, la posibilidad de una lluvia de esas es marginal. Ahora, piense, Maynas, Iquitos, ¿no? Tiene lluvias como Puno, pero una vivienda de Puno no es lo más adecuado para vivir en Iquitos, ¿no es cierto? Justamente porque la vivienda de Puno tiene que guardar calor, ¿no? Mientras que la vivienda de Iquitos tiene que ayudarnos a... Son características distintas. Exacto, entonces el mismo derecho requiere respuestas distintas, específicas, a cada contexto y también a cada singularidad de las personas, ¿no? Interesante, interesante porque nos lleva al siguiente punto de reflexión, que es cuando hablamos de Estado, de respuesta del Estado, de presencia del Estado, de qué estamento del Estado estamos hablando, del gobierno local, del gobierno regional, del gobierno central, de todos juntos. ¿Quién lleva la batuta a la hora de implantar políticas de desarrollo? Muchas veces se superponen y luchan entre ellas también, buscando territorios y eso retrasa el desarrollo. Y quizás el error más complicado es que no toman en cuenta la voz de la población. Y por eso existe la mesa. O sea, la mesa existe para poder poner en el mismo momento del diálogo las voces de la población con las voces de los niveles de gobierno, pero también para ayudar a estos niveles de gobierno a que coordinen. Un problema del país ha sido ese, es la coordinación
vertical, o sea, entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y sectorial, ¿no? Es difícil a veces el diálogo entre educación y salud, entre educación, salud y cultura. Entonces, esta idea de los sectores dificulta. Y un dato, justamente una de las cosas más interesantes que se trabajó en el marco de la mesa y que el Estado ha hecho suyo, para bien a veces y regular otras, es lo que nosotros llamamos, o se llamó en su momento en la ley del año 2007, de presupuesto, programación presupuestal estratégica, que implicaba reconocer que, por ejemplo, si en el caso de Puno necesitamos vacunar a la población, quien compra las vacunas es el gobierno nacional. A quien se le asigna la plata para que la vacuna llegue al establecimiento y administre el establecimiento es al gobierno regional. Y entonces esa combinación, y bueno, al gobierno local le toca ayudar a que su comunidad vaya a vacunarse, ¿no? Claro, pero la cosa es quién fiscaliza que el gobierno nacional lo compre, el gobierno regional lo distribuya y los gobiernos locales ayuden. Allí fíjese una cosa que existió en el momento de la crisis. Porque a veces en la mitad del camino se rompe la pita y ya no llega a la población. Ese es mi punto. Una buena manera o una buena herramienta para chequear cómo va eso es el manejo del presupuesto. Entonces, cuando hubo el caso de los muertos, de niños que murieron por el friaje, en el caso de Puno, quedó claro dónde estaba el problema, ¿no? Y por tanto, han venido planteando estrategias de intervención justamente para resolver esos problemas. El último barrido de vacunación, por ejemplo, ha sido muy importante porque ha comprometido los 3 niveles de gobierno y un trabajo de animación comunitaria muy, muy significativo. Bueno, y en el caso de anemia, habla de la capacidad del Estado de recomponerse, ¿no? Y de cambiar. O sea, justamente una de las cosas interesantes que podemos observar en el último tiempo es que hay una transición de una lógica sectorial a un enfoque territorial, con enfoque de derechos, con una preocupación sobre cómo los servicios públicos llegan a las personas para proteger sus derechos, ¿no? Y todo esto que se discute en la mesa termina siendo vinculante. Lo que podemos decir es que buena parte de esas cosas se están haciendo. Y eso no es mérito nuestro, porque nosotros no las hacemos. Porque esto me hace recordar al acuerdo nacional que se entabló a principios de los 2000, después de salir de la dictadura, y finalmente se llegaron a acuerdos, muchos de ellos muy positivos y con visión de futuro, pero la cosa es que no eran vinculantes, entonces... Pero justamente el rol de la mesa es algo así como ponerle patas, digamos, al acuerdo, ¿sí? O sea, las políticas de Estado del Acuerdo Nacional miraron en un horizonte de largo plazo, que nos parecía larguísimo, el 2000, ¿no? En el año 2001, hablar del 2021 parecía, bueno, estamos llegando al 2021 y entonces el esfuerzo ha sido, ¿no? Podemos ver hacia atrás cómo se han hecho los esfuerzos para que esas políticas se vayan encarnando en medidas en la población. Y está claro que el Perú del 2019-20 no es igual al del 2000. Es mejor, felizmente. Exactamente. Y el del 2018, por ejemplo, si comparamos el mapa de pobreza del 2018 con el del 2013, también es mejor. Es cierto que estamos en un momento, digamos, que hay que moverse con cuidado, ¿no? Pero no es menos cierto que hemos avanzado como país. Hemos reducido pobreza, pero no todo lo que hay que reducir, y mantenemos desigualdades que hay que ayudar a erradicar. Me quedo con una última cifra para ir cerrando y sacando las conclusiones finales. El 9,6% de la población total no cuenta con un ingreso suficiente y presenta algún tipo de carencia en los servicios de vivienda o educación. No llega esa cifra de desatención, no llega al 10%. ¿Esto es positivo? A ver, si lo vemos como proceso, sí. Si lo vemos como deseable, no. Y el reto hacia adelante es justamente lo que yo decía, el piso de protección social. Ningún peruano, ninguna peruana debería pasar por una situación en la cual no pueda garantizar ese piso de sobrevivencia. Y ahí hay un desafío para todos como país, ¿no? Y hay
cuando hay desafíos y hay objetivos, los objetivos deben ser medibles por plazos. ¿Hay objetivos para reducir estas cifras en plazos determinados? Sí, fíjese una cosa, ya, para mirar estrictamente pobreza monetaria con datos del 2018, porque los datos del 19 recién se están trabajando, ¿no? La pregunta es ¿cuánto costaría cerrar la brecha de pobreza monetaria en el país? Entonces, si tomamos los datos del 2018, el cálculo es un ejercicio matemático, es que si usted pudiera distribuir el equivalente a 17 soles promedio por persona, o sea que algunos necesitarán 34 y a otros 1, para estar encima de la línea de pobreza, ¿no? Lo que necesitaríamos tener por persona son 17 soles por mes. Si lo multiplica por 12 meses y lo multiplica por 7 millones de peruanas y peruanos, que es más o menos el número de personas en la línea de pobreza, eso nos va a dar, si la matemática no me falla, así ayúdeme usted porque eso es muy malo. Algo así como 1.700 millones de soles del 2018, más o menos así. Entonces, 1.700 millones de soles del 2018 es un porcentaje bastante pequeño del presupuesto de la República. Ahora, eso no sale del Estado solamente, ¿no? Pero la plata del Estado no sale del Estado. ¿no? Sale de nosotros, claro. Exacto. Esa es redistribución. Exacto. Y esa es la palabra. O sea, el Estado tiene un rol redistribuidor y entonces hay prioridades, digamos, y estas regiones donde se concentra la pobreza, esta mezcla de necesidades básicas y pobreza monetaria son nuestra primera prioridad, ¿no? Y digo son porque creo que todos los peruanos tenemos que sentirnos obligados. Es un objetivo país. Exacto. Perfecto. Gracias, Federico, por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. Federico Arnilla es miembro de la Comisión Consultiva de Pobreza del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ha estado con nosotros. Son las 2:51.